Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día domingo 23 de abril de 2023. Pues una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez. Aquí somos una gran familia a los pies de la palabra del Señor y como siempre vamos a orar. Hoy es día de ir a la Santa Eucaristía. Recordemos que estas liturgias que hemos discernido a la luz del laicado, digámoslo así, pues no nos eximen de ir a la Santa Eucaristía, de encontrarnos con el Señor, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es de que vamos a orar, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos ilumine en esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy es día de fiesta. Hoy domingo celebramos la resurrección. Todos los domingos celebramos tu resurrección. Nos recuerda, Señor, que el primer día de la semana tú te levantaste de entre los muertos, especialmente en estas semanas que ha pasado la Pascua. Queremos darte gracias, Señor, por ese don de la vida, de la esperanza, por el don de la resurrección. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Y queremos venir en este domingo a tu presencia, a exponerte toda nuestra vida, a pedirte que nos abraces, que nos abrigues con tu amor, que envíes la unción de tu Santo Espíritu. Queremos darte gracias por todo lo que esta semana vivimos, por el alimento que tomamos, gracias por el descanso, por el trabajo, por la familia, por la iglesia, por tantas cosas buenas que tú nos diste, Señor. Queremos agradecértelo desde lo profundo del corazón y también pedirte perdón por todo aquello con lo que te hemos ofendido. Sabemos que cada uno cae en uno y otro vicio, en uno y otro pecado y te ofende. Con todo el corazón te queremos pedir perdón en este día, mi amado Jesús. Y también queremos pedir que nos regales hoy una unción renovada de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo Paráclito y enséñanos las Escrituras. Ayúdanos a discernir esta palabra. Ven Espíritu Santo de Dios y penetra en nuestros corazones. Toma nuestras familias y alégranos en este día. Ven y llénanos de tu luz, de tu presencia. Regálanos el don de la sabiduría, pero sobre todo el don de la humildad para saber cómo discernir esta palabra que hoy vamos a leer. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos de lleno con las lecturas. Tomamos hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versos 14 y luego del 22 al 33. Dice así. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltadlo, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es como un anticipo de ese Pentecostés, que todos sabemos que próximamente vamos a vivir el Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Estamos preparándonos en este tiempo precisamente para esa recepción, esa fiesta, esa alegría del don del Espíritu Santo, que es la última manifestación de Dios para toda la humanidad, el don del Espíritu Santo. Pues bien, hoy la palabra concreta no es hablar de Pentecostés. Hoy la palabra concreta es el testimonio que Pedro y los otros apóstoles dieron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
y cómo desde antiguo estaba escrito por boca de David que Jesucristo no habría de morir, que su carne no experimentaría la corrupción. Y por eso hoy nos lo vuelve a recordar en este comienzo de la tercera semana de Pascua. Ya hoy vamos culminando la segunda semana y comienza la tercera semana de Pascua, donde se nos vuelve a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero teniendo el matiz del Espíritu Santo en el marco de la fiesta de Pentecostés que ya se avecina para todos nosotros y que debemos esperar con muchísima alegría. Aquí volvemos a ver la valentía de Pedro. Junto con los 11 apóstoles se levanta, se pone de pie y cuenta la historia. Dice, a quienes vosotros crucificasteis, lo matasteis colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de eso somos testigos nosotros que estamos aquí presentes. Y por supuesto que dan muchos testimonios más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta de nosotros sería, ¿pasó ya la Pascua para ti? ¿Pasó ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para tu corazón? O quizá sigues celebrando ese don de la resurrección para todos nosotros. A veces me preocupa un poco que muchos de nosotros somos de impulsos, somos de emociones, somos solamente de fiestas. Entonces, el día de la vigilia de resurrección, cantamos, alegramos, levantamos los brazos, encendemos la vela, nos bendicen el agua, renovamos las promesas bautismales. El domingo le decimos a todo el mundo, felices Pascuas de resurrección. Pero luego el lunes ya comenzamos otra vez a las mismas actividades de siempre, a la misma tristeza, al mismo desazón, con los mismos resentimientos, la misma amargura, la misma, digámoslo así, el mismo pesimismo que tenemos en nuestra vida. No puede ser, nosotros tenemos que seguir celebrando la resurrección de los muertos y en nuestra vida se tiene que seguir celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte y por eso hoy la liturgia nos sigue presentando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que tiene que llegar nuestra vida, llenar nuestra vida de gozo. Así que los invito a que continuemos con esa misma fuerza, pero ahora clamemos esa unción del Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar en la alegría del resucitado. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 15, en algunas Biblias el 16, y vamos a responder, Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu diestra. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo nuestra iglesia, que es madre y maestra de todos nosotros, tiene la virtud de colocar el salmo precisamente de la primera lectura que hicimos del rey David, que dice que no me abandonarás en el lugar de la muerte. Este es un salmo profético, pero también es un salmo de esperanza. También es un salmo de súplica y un salmo de admiración a nuestro Padre Dios, que ha tenido misericordia de todos nosotros. ¿Por qué es de súplica? Porque dice, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y entonces reconoce la gloria diciendo, yo digo al Señor, tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad, mi copa, mi suerte está en tu mano. Es decir, declaro que soy de Dios. Y entonces le alabo diciendo, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Esta es una palabra de una persona que tiene fe, que tiene fortaleza, que tiene la certeza de que Dios está en su corazón y está en su vida. Y que Dios está caminando todos los días y no teme lo que llegue a pasar en su vida porque Dios lo rescata y lo resucita. Si yo tomo este salmo para mí, que es el salmo del rey David, tengo que permanecer firme en el camino de la fe, aunque esté atravesando problemas. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Esperanza sobre todo lo que trae la resurrección para nosotros. Y aquí vuelve a decir, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Esto era lo que estaba repitiendo precisamente Pedro el día de Pentecostés. Concluye diciendo, me enseñarás el sendero de la vida. Habla proféticamente. Me saciarás de gozo en tu presencia.
Allí estaremos todos en la presencia de Dios con un gozo inefable, de alegría perpetua a tu derecha. Ojalá podamos gozar con nuestro amado Dios. Vamos con la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, tomado del capítulo 1, versos 17 al 21. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encantan las escrituras de las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque es muy práctico. Son escrituras que van a lo concreto, van al grano, van directico. ¿Por qué? Porque nos está hablando precisamente de cómo debemos vivir en esta vida, que ya sabemos que es pasajera. Nos está hablando de una itinerancia por este mundo y nos invita a comportarnos bien sabiendo que hay un Padre, al que llamamos Padre, que juzga todas las cosas de acuerdo con lo que cada uno de nosotros hacemos. Y Él dice aquí, sabemos que ese Padre pues resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible como el oro o la plata, sino con la sangre derramada del Cordero, que es precisamente la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Va a lo concreto, va a decirle a la gente, mire, no se quede en lo de este mundo, no se quede en las vanidades, en los engaños, no se quede en la ira, en el resentimiento, en el rencor. Acuérdese que vamos a ser juzgados y que tú y yo vamos a invocar el nombre del Señor y Él es quien nos va a juzgar a nosotros. Por eso vivamos, digámoslo así, con una palabra muy concreta, con congruencia o en congruencia con esto que hemos vivido de una fe que ya hemos recibido nosotros por herencia de los que venían antiguamente, de los cuales fueron testigos Pedro, los apóstoles y como decía San Pablo, más de 500 hermanos que comieron o que vivieron a Jesucristo resucitado. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 24, versos 13 al 35. Dice así. En aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?
Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos hoy el Evangelio de los discípulos de Emaús. Digamos, tan de moda en este tiempo de todo este movimiento de Emaús, que se basa básicamente en este contexto de los discípulos de Emaús, que es hermoso por demás, es palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto de los discípulos de Emaús nos dice muchísimas cosas a nosotros. Nos habla de la fragilidad del ser humano y nos habla también de la gracia de Dios para seguir incluso edificándonos después de su muerte y de su resurrección. Después de que de cierta manera estamos como solos en el mundo material. Y cuando digo solos es en la carne de ese momento. Pues Jesús había muerto y ya no estaba con ellos. Se aparece con un cuerpo glorioso, por supuesto, los acompaña de camino, pero ellos se sienten solos, se sienten entristecidos. Y le preguntan a Jesús: es que tú no sabes qué es lo que ha pasado, si todos saben en este tiempo. ¿Y qué? Y entonces ellos le narran todo lo que efectivamente había pasado. Y entonces el Señor como que toma nota de ver la tristeza que ellos tienen y les dice: a ver, un momentico, qué necios son ustedes. Y comienza a explicarles las escrituras. ¿Por qué no creen? Porque es que tienen que tener ese corazón tan duro y tan falto de fe. Pero me parece hermoso porque Jesús comienza a narrar las escrituras desde Moisés hasta este tiempo y les habla de todos los profetas. Yo preguntaría, siendo muy sinceros a todos los que estamos aquí, ¿cuál de nosotros podría desde Moisés en adelante, que ha habido tal vez más de 50 o 100 profetas, o 80 o 30 o 20, los que sea, decir: mira, el profeta Nahum dijo esto en este versículo o en este capítulo. El profeta Miqueas dijo esto, Abdías dijo lo aquello, Nahum dijo lo de más allá, Joel dijo esto, Jonás dijo aquello, Zacarías dijo esto, Daniel hizo aquello, Isaías dijo lo de más allá, Jeremías. Y así profeta por profeta. ¿Será que alguno de nosotros puede narrar esta profecía de nuestros antiguos profetas que le estaba narrando Jesús a los discípulos de Emaús? Seguro que ninguno de nosotros es capaz. Creo que muchos de nosotros que somos instruidos en la palabra de Dios, es decir, que la hemos leído, que la hemos profundizado, que la hemos masticado, que la hemos meditado, podemos conocer muchos nombres de profetas y quizás podemos tener una visión general de la historia sagrada y de la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablar con precisión, como narra aquí el texto, que Jesús les iba explicando las escrituras profeta por profeta de todo lo que decían del Mesías y cómo tenía que padecer, tal vez ninguno de nosotros pueda hacerlo con esa precisión. Definitivamente esto tenía que ser algo divino, pero es algo que nos tiene que motivar a nosotros ¿a qué? A estudiar las escrituras. ¿Por qué una persona es firme en la fe? Porque lee las escrituras. Ora, por supuesto, vive los sacramentos, pero sobre todo lee las escrituras. Más adelante, o más atrás más bien, en los evangelios dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes están muy equivocados cuando habla de los saduceos, porque no conocen las escrituras. Y es que siempre nos está invitando a buscar en las escrituras las respuestas a la vida del ser humano. Y hoy se lo vuelve a repetir a los discípulos de Emaús. Entonces lo primero que resalta es las escrituras, la historia sagrada escrita, para que allí busquemos la razón de ser de nuestra humanidad y del camino de la salvación. En segunda instancia, primero se hace el escurridizo, el escapadizo, a ver si hay generosidad en el corazón del hombre. Y los discípulos de Emaús finalmente le dicen: quédate. Y quédate porque realmente están necesitados de que alguien les explique en verdad. Y eso es una manifestación de que una persona está interesada en el reino de los cielos. Por eso cuando tú buscas un grupo de oración, cuando tú buscas una comunidad, cuando tú buscas la lectura, cuando tú buscas los libros, se nota que en realidad quieres aprender. Tercer elemento, parte con ellos el pan, pronuncia la bendición. Dos cosas importantes aquí: la oración y la bendición todo el tiempo. Nosotros debemos bendecir nuestros alimentos, pero también debemos bendecir siempre cuando estamos en la Eucaristía y a todas horas bendecir. Pero no solo eso, sino recibir los sacramentos, participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él fue sumo sacerdote en ese momento con los discípulos de Emaús. Les entregó el pan y el vino, los bendijo, y allí es cuando se les abrieron los ojos. Esta es otra pregunta que haríamos. ¿Será que yo asisto con frecuencia, soy asiduo a los sacramentos, comulgo, tomo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo?
pues tal vez si no lo hago con frecuencia, será difícil que se abran nuestros ojos espirituales. Y otro de los elementos que está fundamental aquí es que ellos lo reconocen allí en el partir el pan. Cuando nosotros reconocemos a Cristo en la Eucaristía, somos verdaderos discípulos del Señor. Luego entonces, vamos a reunirlos con los demás y a dar testimonio de que Cristo ha resucitado. Y ya los otros estaban enterados, porque ya también comenzaron a vivir las experiencias del resucitado. Te hago la siguiente pregunta. En este tercer domingo, o más bien el segundo domingo después de Pascua, el primero es el de Pascua, el de Resurrección, el segundo y luego vamos en el tercero, y en este tercero te hago la siguiente pregunta. ¿Ya estás experimentando al resucitado en tu corazón en esta Pascua que hemos vivido? ¿Lo estás experimentando en tu corazón? ¿Has tenido un nuevo deseo de leer las Escrituras, de compartir, de anunciarle al mundo que Cristo está vivo, de creer que hay una esperanza nueva para la eternidad? ¿O volviste a lo mismo de antes? Eso nos tiene que cuestionar y tenemos que preguntarnos nosotros si en realidad Dios quiere en nosotros ese proceso de esperanza y si nosotros lo estamos aceptando con toda la alegría del corazón y sobre todo haciéndolo vida en nuestra vida. Pues para esto tenemos que clamar la unción del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que siga soplando en nosotros y nos muestre la alegría del resucitado cada día. Mira cómo culmina el texto de hoy. En verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. En verdad ha resucitado. Es decir, es como una reafirmación de que la resurrección es lo más importante de nuestra vida. Como decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Por eso, para el católico es fundamental la Eucaristía. No puede haber un católico ni un cristiano que diga, no, yo sí creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo sí creo en Cristo, pero no creo en la comunión. No puede haber, porque Dios mismo ha instituido esos sacramentos. Y si los hay, pues son personas que no han podido creer verdaderamente en Dios o no han escudriñado bien las Escrituras. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por este día que nos has regalado, por este domingo, Señor. Gracias porque tú nos enseñas las Escrituras y partes para nosotros el pan. Gracias, Señor, porque en verdad Cristo resucitó. Gracias porque nuestro corazón sigue celebrando la victoria de la resurrección y que así sigamos hasta nuestra muerte y entrar en el cielo que nos espera, como lo decía el Salmo 15 que hemos leído en este día. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Un feliz domingo para todos. Los invito a que compartan estos videos con quienes ustedes crean que les puede servir. Y también los invito a que se suscriban al canal. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.